Aleluya, amén. Qué bueno estar en este día en especial para todos los que nos ven en diferentes partes de la tierra, pues ya que estamos acá en este día especial de oración, ayuno, es un día creo que de buscar a Dios, un día de invocar su nombre, un día de prepararse a consagrarse, que es el tiempo de Dios. Gloria al Señor, pues les invito a ir a las Escrituras o a las Sagradas Escrituras que encontramos uno de los libros del Evangelio de San Lucas, capítulo 22, verso 40. Y vamos a leer, ahí también usted creo que tiene su Biblia, puede usarla, leerla, y usted sabe que el Señor está aquí. Cuando llegó a aquel lugar, le dijo: orad, que no entréis en tentación. Y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedras, y puesto de rodillas oró, diciendo: Padre, si quieres pasar de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Se le apareció un ángel del cielo para fortalecerlo. Y estando en agonía, oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Cuando se levantó de la oración y vino a sus discípulos, y los halló durmiendo a causa de la tristeza, y les dijo: ¿por qué dormís? Levantaos, oráis para que no entréis en tentación. Gloria a Dios, gloria al Señor. Bueno, lo que quiero compartir en esta hora, pues quiero decirles que yo sé que como muchos, yo he escuchado a muchas personas, muchos de ellos aún sé que no son cristianos evangélicos, sino supuestamente dice que son cristianos o son católicos, ¿verdad? O son mormones o testigos adventistas y ecnémicos y carismáticos y otras denominaciones y ciertas sectas y religiones, ¿verdad? Entonces, muchas veces, a veces he oído algunos documentales, o a veces me he dado cuenta que algunos se ponen en oración. Algunos oran en silencio porque piensan que orar en público en voz alta, piensan que la gente los va a ver mal. O muchas veces cuando la gente ora, a veces mejor prefiere orar con el orar, pero oran tal vez en voz baja, medio abren sus labios. Y bueno, yo no sé qué clase de oraciones son las que hacen, ¿verdad? Porque según he oído, que hacen rezos, ruegos, plegarias, oraciones, y según es lo que he escuchado. Pero no sé, honestamente no sé de qué manera se exponen hablar con Dios. No sé qué es lo que se proponen plantearle a Dios o decirle al Señor que los escuche o los oiga. No sé si lo hacen por necesidad, o lo hacen por aflicción, lo hacen por temor, lo hacen lo hacen solo por costumbre, lo hacen por tradición, o lo hacen religiosamente solo para que la gente lo pueda ver, oír o escuchar.
o quizás solo lo haces solo por querer decirlo o hacerlo, o a veces me doy cuenta que a veces oran por querer participar en la oración, y a veces oran cuando están en grupos, oran para ver, a veces como que lo hacen como una competencia, ¿va? Lo hacen como una competencia para supuestamente decirle, bueno, yo le voy a mostrar al pastor o al anciano o al líder que yo también oro, ¿va? Y pues yo también puedo. Muchos piensan que la oración es algo, no es difícil, no es algo difícil, es muy fácil y práctico poder orar. Entonces, y cuando lo hacen, no sé con qué fin lo hacen, no sé cuál es su objetivo para orar, que por qué razón van a orar, o solo van a orar por orar, como dijo el Señor, no sea como los gentiles, que los gentiles van a los templos y oran haciendo oraciones con vanas repeticiones. O sea, vanas repeticiones se está refiriendo que las repeticiones que siempre se hacen, como decir, muchos va, el Padre Nuestro, o Aves María, o no sé qué otros dioses que le invocan. No sé cuál es la manera de expresarse y de orar, no sé cuál es la manera en que ellos le claman a sus dioses, o le claman supuestamente, sí. Pero nosotros estamos ahora, lo que quiero decir en primer lugar es que nosotros sí conocemos al Dios de la creación, Dios Padre, Hijo y Espíritu, que son uno solo. Sabemos que la Biblia nos ha enseñado que Dios nos dice, clamen a mí y yo les responderé. Cuando clamamos se está refiriendo de una manera de orar, clamar, orar o rogar o suplicar. Y entonces nos dice que debemos hacerlo porque Él está presto y atento a nuestras oraciones. Cuando Jesús, la costumbre de Jesús siempre tenía su costumbre, digo costumbre, quiero decir costumbre por naturaleza de buscar a Dios. Siempre le gustaba orar. El Señor de muchas maneras oraba, pero uno de los lugares donde Él le gustaba orar era ir al monte, subía a orar al monte. Muy bien. Pero era una ley, era una costumbre en el tiempo antiguo que la gente subía al monte, porque antes no habían templos, entienda, habían templos que se llamaban sinagogas, pero solamente llegaban solo para oír, leer los pergaminos o manuscritos, manuscritos, entonces iban y leían las escrituras, era para recibirlo o oír, supuestamente no una predicación, sino solo oían la repetición del mensaje. Pero no podían entrar a orar ahí, pasar tiempo en oración, no había. Los judíos no dejaban, los rabinos que estaban encargados del templo, no dejaban que nadie, pero también debemos entender que el Señor nos enseña en las Escrituras que antes no era fácil entrar al templo, porque Dios es un Dios santo, entonces por eso la gente no podía entrar fácilmente, porque para poder llegar al templo tenían que consagrarse, tenían que pasar días, semanas, meses, años, como el caso de los sacerdotes, que tenían que entrar al templo, tenían que entrar a orar o a clamar o a pedirle algo a Dios. Y entonces, cuando vemos, no era fácil entrar. Entonces la gente se acostumbraba ese tiempo, se acostumbraba a subir al templo. Cuando Jesús visita a la samaritana y dice, nuestros padres nos enseñaron que debemos buscar al Señor, debemos ir al monte a invocar
a orar, a clamar y adorar, porque la palabra adorar significa orar, ¿verdad? Y entonces dice, Jesús les dice, ahora ya no en el monte ni tampoco en Jerusalén. Cuando él dijo, no vayan a Jerusalén, porque donde el único templo que existía para todas las naciones era Jerusalén. Era allí que muchos, si querían buscar a Dios, tenían que ir al templo, a Jerusalén, a Israel, para poder invocar, poder llegar, invocar al Dios verdadero, porque no había otro lugar donde invocar a Dios. Entonces Jesús dice, ahora ya no en el templo. ¿Por qué? Porque Jesús vino a enseñarles y a decirles, ahora yo vengo a quitar esa ley, que les prohíbe buscarme, y ahora voy a los voy a liberar espiritualmente, y voy a liberar sus vidas, porque ahora va a haber un tiempo y un comienzo donde van a haber templos. Ya no van a venir muchos de las naciones a Jerusalén, sino ahora van a haber templos en muchos lugares de la tierra, y ahí me van a invocar, y ahí me van a adorar. Entonces, ese era tradicional, pero ahora, por eso Jesús, cuando vino, y él vino a quebrantar una ley, que era la ley judaica o mosaica, que era una ley, era una tradición espiritualmente conforme a la voluntad de Dios, pero ellos no cumplieron la ley, ellos no obedecieron, ellos no hicieron lo recto, ellos se corrompieron y entonces contaminaron todo. Pero ellos creían en su corazón, que creían en su corazón, o supuestamente pensaban, y según su creencia de ellos, que ellos estaban bien y que Dios estaba ahí. Y honestamente, Dios ya no estaba ahí, porque lo dijo claro en el libro de los Reyes, si no estoy mal, cuando el Señor le habla, le dice a Salomón, si guarda estos mandamientos, estatutos, ordenanzas como tu padre David, y entonces, y pones por obra esto, y ahora, dice él, después de haber terminado de construir el templo, y ahora voy a estar en este lugar, si ustedes me obedecen, si ustedes guardan mis estatutos, mandamientos y leyes y ordenanzas y las ponen por obra como hizo mi siervo David. Y si tú lo haces y haces todo lo que tu padre hizo, entonces yo prometo estar aquí con ustedes todos los días en este lugar. Está hablando en el templo, que el primer templo que construyó Salomón. Pero ahí dice claro, pero si ustedes no cumplen, no guardan, no hacen lo que tu padre David hizo, entonces, y se van atrás de dioses y van y dejan entrar el pecado, yo me apartaré de ese lugar, porque Dios es santo. Sin santidad nadie se puede acercar a hablar a Dios, nadie puede. Muy bien, entonces por esa razón les digo que ahora, cuando Jesús vino, quebrantó esa ley. Cuando Él murió, quebrantó la ley. Por medio de su muerte quebrantó esa ley, se rasgó el velo del templo, se partió y entonces quebrantó la ley. Y ahora entró la gracia, no la desgracia, la gracia. La gracia es el regalo que nos da por medio de Jesucristo. Sí, por medio de Jesucristo, la gracia es el regalo es el mismo regalo, el regalo es la misma vida de Dios que ahora está en nosotros. Por eso lo aceptamos y lo reconocemos como el único Dios, Señor y Salvador de los hombres, ¿verdad? Y por esa razón nosotros ahora creemos en Él. Segundo lugar, entonces, cuando llegó el día que era la última cena, la cena del Señor, cuando reunió a sus discípulos, dijo, va a haber una fiesta que se llama la fiesta de Pascua. Y en esa fiesta dice, yo voy a ser entregado. Pero yo quiero decirles que hoy comparto con ustedes el pan que representa mi cuerpo y comparto el vino que van a beber que representa
que representa mi espíritu. Entonces, cuando ustedes coman este pan y esto lo mastican, es la manera en que yo voy a ser demolido, maltratado, golpeado y herido por causa de ustedes. Y el vino que van a beber es el nuevo pacto de mi sangre que voy a derramar para poder limpiarlos de sus pecados. Gloria al Señor. Entonces, en esa cena llegó Judas, el que iba a traicionar. Segundo lugar, déjeme decirle Entonces llega Judas y el Señor le dice, ya, lo voy aquí a cortar esto. Sí, y le voy a decir que lo que dijo Jesús, o le voy a hacer un paréntesis, que dijo Jesús, que entonces le dijo a Judas, lo que vas a hacer, hazlo ahora. Porque Judas supuestamente dice que no sabía lo que el Señor estaba hablando. Pero yo creo que Judas sí sabía lo que estaba el Señor hablando. Yo creo que sí, porque uno lo percibe, lo siente. Entonces, él sabía cuando Jesús le dijo, haz lo que tienes que hacer ahora. Procura pues de hacerlo. Y entonces, mientras Judas se va, Jesús se levanta a la mesa de haber cenado, se va al monte, a Getsemaní o al monte Oreb, y se va a orar. Cuando llegó a aquel lugar, que es el monte, le llaman en los Olivos o el monte Getsemaní, dice, y les dijo a los discípulos, oren para no caer en tentación. Tenemos que orar fervientemente, orar con el Espíritu. Debemos orar fervientemente, debemos orar constantemente, debemos hacer una oración constante, dice el Señor. Una oración donde no pueda ser interrumpido, que no te interrumpa las llamadas, que no te interrumpa la televisión, que no te interrumpa el chero, que no te interrumpa el verdulero, el pollero, que no te interrumpa, porque ahora llegan los polleros a tocar a tu puerta, los de San Juan, los de otros lugares, que no te interrumpa nada cuando tú estás en comunión. Claro, pero por esa razón cuando estamos en casa, cuando nosotros estamos en casa es un poco difícil orar en casa. ¿Por qué? Porque es un poco difícil, porque a veces si te pones a orar, más algo va a ocurrir. De repente te pones a orar y el diablo te dice, mira, va a empezar tu telenovela o va a empezar tu película que te diga, y solo esta vez la van a pasar. Y mira, y de repente estás a punto de orar y de repente el diablo te dice, no se te olvide poner los frijoles para mañana, no se te olvide hacer esto, y ya. Eso es lo que sucede. Entonces, no solo ese problema, tal vez los niños empiezan a interrumpir cuando tú te decides ponerte a orar, empiezan a molestarte, empiezan a gritar, empiezan a ponerse a jugar, y eso es lo que interrumpe. O de repente tal vez estás a punto ya empezando o estás orando y empiezan a tocar el timbre, la puerta y más algo. En casa es un poco difícil orar y tener una buena comunicación con Dios. Siempre van a haber trampas, obstáculos para impedirte que no debes de orar. No debes orar. El diablo sabe que por medio de la oración nosotros tenemos éxito. Y por eso debemos quitar todo obstáculo, debemos dejar todo lo que me estorba. Hay muchas personas que no pueden orar porque tienen afanes. Hay personas que no pueden orar porque tienen problemas de avaricia. Aman más el dinero, el trabajo, están ocupados sus quehaceres. No pueden dejar, están controlados por los celulares y los demonios controlan el celular y el demonio que está en ese celular te hace controlar tu mente para que te enfoques y no puedas orar. Y tal vez vas a llegar a orar, tal vez unos 5 o 10 minutos y te vas a creer y te vas a supuestamente sentir humanamente que ya oraste suficiente y con la oración que hiciste 5 o 10 minutos es suficiente porque a Dios le agradó. Honestamente no, ni siquiera te arrepentiste de tus pecados, ni siquiera le confesaste tus pecados, tus faltas, tus errores que cometiste en este día. Como dice la palabra, que el hombre justo peca 7 veces y 7 veces lo perdona y lo levanta el Señor. ¿Y cuántas veces
pecas tú. Puedes pecar con la mente, puedes pecar maquinando, pecando con los ojos, con los oídos, pecando y haciendo cosas cuando la palabra dice saber hacer el bien, no lo haces, ya se te cuenta, ya se te llama pecado. Tercer lugar, entonces dijo el Señor, cuando oren no caéis en tentación. Entonces, cuando usted va a orar, ore y no caer en tentación. Bueno, lo que quiero decir es que si ora para no caer, dice, ora para no caer en tentación. O sea que cuando no oramos en el Espíritu, tal vez oré religiosamente, tal vez oré solo porque llevo la costumbre religiosamente, tal vez oro porque tengo ganas de orar, oro porque si no oro, yo no sé qué puede pasar, tal vez Dios me puede castigar, oro solo porque la verdad, solo porque mi esposo, mi hijo, mi nuera, fulano, me vino a pedirme que ore y lo hacemos por querer hacerlo. Entonces, cuando nosotros no hacemos una oración espiritual conforme a la guía del Espíritu, y entonces de repente oramos y todo dice, ¡guay, oré! Y cuando menos espera viene la tentación, puedes ser tentado. Y en esa oración tú te dedicas a decirle, Señor, yo no quiero pecar, yo quiero, ayúdame Señor, y oré, y tal vez tú a través de esa oración te has sentido santificado, porque a veces en la oración santifica, y entonces, y de repente caes en tentación, tal vez, perdone y disculpe, caen en el adulterio, en la fornicación, en el licor, en el vicio, caen en los juegos, en los deportes, caen en reunirse con las malas compañías, a murmurar, a criticar, a blasfemar, a hablar malas palabras, o caen en tentación, cometiendo ciertos delitos, robos, asaltos, o quizás secuestros, o caen en tentación, de que como Dios no me responde, ya he orado, pero Dios no me responde, y van a caer en las manos de Satanás, y van y mejor ir a preguntarle a esta medium, a este hechicero, a este encantador, a este divino, a este agorero, a este brujo, a este chamán, a este sacerdote maya, le voy a preguntar qué es lo que supuestamente que dice Dios de mí. No es Dios el que habla, atrás de eso son los demonios. Acuérdense que cuando Saúl que dice que Dios ya no lo escuchaba, pero ¿por qué no lo escuchaba? Ahora dígame, cuando usted lea el libro de Reyes o el libro de Samuel, ¿por qué? Si usted se da cuenta, en el primer libro de Samuel. Y entonces vemos allí que Saúl no le respondía, y dice él, Dios ya no me ha respondido ni por sueños, no me ha respondido ni por profetas, Dios ya no me ha hablado, mejor dicho, Dios ya no me ha hablado ni por profetas, ni por sueños, ni por visiones, ni por revelaciones, inspiraciones. Dios ya no me ha hablado por medio de un sacerdote. ¿Y eso qué significa? Que Saúl ya no oraba. Y entonces le facilitaba, que él esperaba que Dios le hablara, porque él no se había arrepentido, y él tenía que arrodillarse, arrepentirse y clamar o orar a Dios y decirle, me arrepiento, pequé, fui desobediente, desleal, deshonesto, rebelde, testarudo y terco, he pecado, me arrepiento y te pido que me perdones. Perdóname, Señor, yo me pongo delante de ti, solo quiero que me hables y me digas qué vas a hacer de mí, porque él era lo que esperaba. Pero ¿qué hizo Saúl? En lugar de orar a Dios, invocar a Dios, fue a consultar a una medium, a una bruja, a una divina, a una hechicera, una espiritista. Y entonces los demonios se poseyeron en él. Muy bien, siendo reyes escogidos por Dios, cayeron en tentación. David un día cayó en tentación, un día después de que el Señor lo manda a la guerra, va a la guerra, estaba en tiempo de guerra, no sé cuántos días tardaron de guerra con los filisteos, y se le ocurre un día, dice, ¿saben qué? Abner, ustedes les encargo, quédense al frente del batallón, yo necesito un descanso. Se va David,
a descansar, regresa a su destino, a su ciudad, a su tierra, y va a descansar a su palacio y toma su descanso como rey. Ni modo, como era el rey, nadie le puede decirle qué debe de hacer, qué no debe de hacer, nadie le puede poner un alto. Y entonces él se fue, y en modo uno tiene que estar sujeto a la autoridad, y se fue y fue a descansar. Pero mientras descansaba, uno de esos amaneceres, de repente dice, posiblemente, no sé si la mujer lo hizo a propósito, no sé si la mujer, o sabía la mujer que el rey estaba en guerra, por eso se salía a bañar en la terraza, así que semidesnuda, ¿va? Y entonces, y tal vez estaba ahí, se salió a bañar porque decía, ahí se mira, ahí está la puerta a la ventana del rey, ahí me mira, y no, mejor tal vez pongo la cortina. Y tal vez dijo, no, como el rey está en guerra, hoy no va a estar, hoy me puedo bañar. Y se bañó al aire libre, y entonces sin saber que el otro sale, y cuando ve, yo sé que humanamente es una tentación que para el hombre es débil, es un punto débil. Honestamente, el hombre es muy atraído a la mujer. El sexo opuesto es muy atraído, hay que ser reconocer. Como hombres, nosotros nos gustan las mujeres, ¿verdad? Pero una de las tentaciones es la inmoralidad sexual. Y entonces viene el rey, y lo que hace el rey es que cae en tentación, y va y le dice a uno de sus guardianes, vayan, y la vieron, tal vez ya estaba vestida, ¿conocen a esa mujer? Sí, señor. Y él es la esposa de Urías. ¿Será que me la pueden ir a llamar? Necesito hablar con ella. Y la fueron a llamar, ¿va? Pero ¿cuál era la intención de David? Porque en ese momento, como humanos, no, a veces cuando estamos a punto de caer en tentación, ¿por qué no oramos? ¿Sabe qué? Cuando nosotros nos entra el mal, nos controla nuestros ojos, nuestros sentimientos, nuestro intelecto, nuestra vida, y uno dice, yo sé que Dios me va a perdonar, yo sé que Dios no me va a matar, yo sé que Dios tiene que comprenderme, me tiene que entender. Dios entiende y comprende la situación que estás pasando, pero Él no va a entender por qué razón le da lugar. Y entonces David dice, bienvenida, ¿cómo estás? Mucho gusto, ¿eh? ¿Cómo te llamas? ¿Quién eres tú? Yo soy esposa de Urías. Y esposa de Urías, qué bueno, mira, ¿y será que puedes sentarte a la mesa y todo? Y entonces, la verdad, ¿cómo era el rey? Ni modo, ¿cómo era el rey? Se dio ella fácil de entregarse, va, como era un rey. Y a un rey no se le podía negar, ni modo, se entregó. A lo menos que ella hubiera dicho, prefiero que me mates antes que me acueste contigo. Hubiera sido una mujer valiente, ¿va? Pero no, sino ella, ni modo, como mujer que también tal vez estaba enamorado porque David era guapo, rubio, simpático, de buen parecer, ni modo, cayó en tentación. Cayeron en tentación ambos, ¿va? Tanto como la mujer que no oró, tanto como David. En un ratito, tal vez, como dice la palabra, 7 veces oraba David. ¿Y cómo es que en un instante entró el enemigo y lo convenció? Honestamente, eso es lo que pasa y sucede. Muy bien. Y por eso tenemos que orar fervientemente conforme al Espíritu para no caer en tentación. En cuarto lugar, él se apartó de allí, dice, a la distancia como un tiro, y se puso de rodillas, oró al Padre diciendo, si pasas de mí esta copa, que se haga tu voluntad y no la mía. Entonces Jesús se puso a orar, ¿verdad? Y orar, y le decía, Padre, si esta es tu voluntad, que yo muera por ellos, lo haré, o lo haré por ti y lo haré por ellos, porque yo sé que ellos son mis hermanos y ellos son tus hijos, yo también soy tu hijo. Padre, eso es lo que tú has destinado para mí. Yo haré lo que tú me digas. Estaba orando él, o sea, orando por lo que iba a pasar. Él estaba orando por lo que iba a suceder. Oiga bien, tiene que orar usted de acuerdo a lo que usted esté pasando, la necesidad o el deseo, el anhelo, el plan, el propósito, el objetivo, no sé. Usted tiene que orar y debe ser
claro y específico. Jesús cuando llegó, entonces le dice, Padre, empieza a orar, Padre, aquí estoy. Padre, yo me pongo ante tu presencia, yo me pongo delante de ti, a tus pies, me pongo delante de tus manos, ¿sí? Me pongo delante de tu presencia, yo me pongo a tus pies, yo me pongo a tus pies, Señor, aquí estoy. Gloria a Dios, perdón que interrumpa. ¿Será que puede abrir la puerta, hermanita? Entonces, vemos aquí en este caso que Jesús, cuando Él se apartó, dice, se apartó. Pero ¿qué quiero decirle? Se apartó de su casa. Se apartó del templo porque en el templo no se podía orar, porque los judíos eran tan soberbios, arrogantes, prepotentes, se creían tan santos, pero tan santos, intachables, que no querían que nadie se acercara al templo a orar. Isaías dice, el Señor, tú que te crees tan santo, y cuando oras delante de mí, tus oraciones son como humo detestable, y mi nariz son como humo detestable. Porque a veces hay personas que se creen muy santas, se creen tan santos, tan intachables, tan perfectos, tal vez porque su costumbre ritualmente en sus oraciones tradicional lo hace creer que está bien. Pero cuando Jesús oró, su plan, su objetivo era para ir a hablar con el Padre y a decirle, Padre, yo estoy aquí y yo estoy en este lugar y quiero que me escuches. ¿Cuál es el propósito por el cual debo de morir, Señor? Voy a morir porque esto te place que yo muera solo para obtener el reino que tú me vas a dar. ¿O quieres que muera por la creación que tú creaste, Señor, para que no se pierda y ellos puedan estar con nosotros aquí en el lugar celestial? Entonces Dios le dice, sí. Y entonces le dice, cuando él ve una visión, dice que mira una copa, y cuando mira esa copa, es una copa llena de sangre, dice, o vino que representa su sangre, y dice, Padre, si es tu voluntad, dice, si es tu voluntad, nosotros debemos preguntarle si es la voluntad, no solo llegar y decir, Señor, mira, yo quiero un carro, yo quiero que me des un carro, y yo quiero este carro, modelo aquí, modelo allá, y lo quiero de este color, lo quiero aquí, lo quiero allá, y que no sé qué, que no sé cuándo, pero tú sabes que yo lo necesito, y entonces, no decía, Señor, yo quiero un carro, pero si es tu voluntad, dame al que a ti te place. Pero nosotros no somos así. Nosotros queremos, y muchos dicen, ya lo ve, yo fui a orar, supuestamente creen que el Señor me dio. Posiblemente puede ser que sí le haya concedido para demostrarle su poder. O posiblemente puede ser que no le concedió el carro, sino él obtuvo porque tal vez más algo tenía y se hizo un préstamo o tuvo que sacar sus ahorros y lo compró porque tenía ganas de comprarse el carro. Pero no le dice si es tu voluntad, Señor, si es tu voluntad. Y yo me acuerdo, mire, cuando me regalaron una moto, perdone y lo cuento, y un día cuando fue el aniversario de la iglesia y el último día se me va la batería del carro. Y entonces me tuve que traer la moto y la actividad terminó temprano, a buena hora, a las 8. Y de repente traje la moto, lo dejé allí parado, estacionado. Y cuando terminó la campaña y todo, la actividad de los 3 días del aniversario, salí y ya no estaba la moto. Me enojé como humano, sí me enojé, me molesté. Y le pedí perdón y le dije, Señor, le entra a uno rencor, le entra a uno resentimiento, le entra a uno enojo, le entra a uno, hasta el diablo le pone que uno lo maldiga y todo, ¿verdad? Y le dije, Señor, yo los perdono, Señor. Mira, no solo, y fui a denunciar
sí, que vamos a averiguar. Los policías no hacen nada, la autoridad no hace nada. Ellos solo buscan a gente a ver cómo les despojan su riqueza. Tanto los policías, la policía municipal no hace nada, solo están ahí para despojar a la gente su dinero, solo para quitarle lo que tienen, y no hacen nada por defender al pueblo de Israel, al pueblo guatemalteco, quetzalteco, nosotros, ¿verdad? Entonces, a lo que estoy hablando de mi persona, ¿verdad? Y entonces robaron la moto y estaba molesto y oré al Señor, y no se me pasaba, estaba molesto. Y entonces le pregunté al Señor, le dije, Señor, ¿por qué me quitaste la moto si a mí la regalaron? Me sirve para salir a evangelizar, para ir a visitar, me sirve para esto. ¿Y por qué? ¿Por qué permitiste, Señor? ¿Cuál era tu plan? ¿Cuál era tu pensamiento? ¿Cuál era tu voluntad, Señor? Entonces entendí hasta que Dios me dijo. Entonces Dios me habló, Dios habla, hermano, y me dijo, porque no quería que te mataran, no querías que te accidentaras y te murieras. Y me puse a pensar, pero mira, a mucha gente no le pasa nada, a esos malvados, pecadores, no les pasa nada. Pero si yo soy tu siervo, no estás conmigo. Bueno, perdóname, Señor, si esa ha sido tu voluntad, perdóname, lo acepto, está bien. Eso es lo que tiene que hacer uno. Esa es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios no es que usted le grite, le reclame y le diga, ¿por qué me quitaste el marido? ¿Por qué me quitaste el carro? ¿Por qué me quitaste, Señor? Yo no sé por qué. No, el objetivo es que usted vaya a orar. Mire, voy a poner su ejemplo. ¿Cuál es la voluntad de Dios? En el caso de Ana, cuando vio a su esposo que tenía otra amante, a otra esposa, y ya la había embarazado, ella se puso triste, se angustió, se afligió, se entristeció, y dice que ya no comía. Pero el esposo, no le voy a decir que era irresponsable, era responsable. Le daba su gasto a su esposa, a Ana. Aquí está tu gasto, aquí está tu ofrenda para que vayas a ofrecerlo a Dios anualmente. Siempre estaba en casa y decía, mira, yo te amo, te quiero más que 10,000 hijos, pero yo te amo como eres, estéril. Te amo, te quiero, pero no te quiero, te miro triste, decaída, tu semblante, ya no quieres comer, porque estaba triste por su esposo. Entonces vemos aquí que Ana, honestamente, ¿qué hizo Ana? Dice que cuando encontraba a su enemiga, ella tenía derecho de ir a reclamar y decirle, bueno, Penina, ¿qué pasó? ¿No sabes que este hombre tiene mujer? ¿No sabes que este hombre está casado? ¿No sabes que este hombre me pertenece? ¿No sabes que este hombre tiene una responsabilidad en mi casa? ¿No sabes que este hombre es un siervo del Señor? Aléjate de él y déjalo en paz. No, sino cuando encontraba a la otra le hacía caras, le hacía gestos, le escupía, la señalaba, se burlaba y le decía, viejona, le insultaba, la humillaba y la maltrataba. Ya deja mi marido, él es mi marido porque ahora yo le he dado hijos que tú no le pudiste dar. Le insultaba. Ni modo, ella llegaba decepcionada, disgustada, llegaba a su casa a llorar, a entristecerse, a llorar, y con su tristeza se convirtió a amargura. Y empezó a llorar, estaba amargada, decepcionada, pero no dijo, la voy a matar, la voy a vigilar y la voy a matar, le voy a rayar la cara, le voy a jalar los mochos y la voy a revolcar, no dijo ella, sino ella lo que hizo se fue a buscar al Señor en su templo, y se fue a buscar al templo. Fue Ana y llegó al templo, estaba abierto, y se puso a llorar, llorando, quejándose, llorando. Llegó con quejas, Señor, ¿por qué me pasa esto?
¿Por qué me ha pasado? Porque ahora mi marido me quiere dejar. Ahora tiene otra mujer, está embarazada. Y la mujer cómo me humilla, cómo me insulta, cómo me maltrata, cómo se burla de mí, me escupe, habla, murmura, juzga, critica, me señala, me acusa. Señor, ya no aguanto esta vida. Señor, ¿qué voy a hacer ahora? Mi marido, Señor, ¿qué va a pasar de mí? ¿Qué voy a pasar? Yo por eso me casé, porque mis padres, mi madre, para estar con él, y ahora mi marido está con otra mujer. Ahora sí, yo sé que él me ha dado, él siempre me cubre mis necesidades, él me da el gasto, él sí viene, para qué decir, siempre está aquí, pero a veces se va con la mujer, yo me quedo sola, yo no sé qué hacer. Mi Señor, no sé qué hacer. Señor, ¿qué vas a hacer de mí? Le preguntó su amargura, ¿qué vas a hacer de mí, Señor? Dime, ¿qué va a pasar de mi vida? ¿Qué va a pasar de mi esposo? Por favor, escúchame, ayúdame. Estoy amargada, estoy afligida, estoy lastimada, estoy angustiada. No puedo seguir viviendo así. Y dice que no solo esa vez que cuando llegó la primera vez, sino dice que iba todos los días al templo, todos los días a clamar. Hoy los hermanitos ya ni quieren venir ni el martes, ni el domingo, ni el viernes, ni a la vigilia, ni a la oración. Y así se creen santos. Puros fariseos y fariseas. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, hermanos? ¿Qué está pasando? ¿Por qué la gente no reflexiona, no despierta? La gente se hace creer que están bien con Dios. Yo no necesito orar, yo ya oré en mi casa, yo ya leo la Biblia, yo siempre miro un canal de televisión, yo siempre pongo un predicador, pero ni sabes si ese predicador es un predicador, un carismático, ecuménico, es un religioso, y ni siquiera puedes discernir quién es, ni te edificas. Pongo ahí mis alabanzas, pero ¿eso qué tiene que ver? Es cierto, cuando yo busco y hago lo que Dios dice, pero ella no puso, voy a poner alabanza, tal vez así me libera, me sana, claro, ayuda, es una mínima parte, pero lo más importante es que tú vayas y te humilles y le clames a Él, que vayas a su templo, porque dice el Señor, yo estoy en mi santo templo. Y todo aquel que viene, dice la palabra en Reyes, todo aquel que viene a este lugar y tiene algún problema, entonces que clame y ore y me pida según su problema que tenga. Si viene enfermo y me ora, entonces lo oiré y lo sanaré. Si tiene un problema que tenga y ora y me clama, y le ayudaré a resolver su problema, dice el Señor. Está claro, como lo dice en el libro de Reyes, primer libro de Reyes, ¿no? Y entonces vemos, ¿qué pasa? Y Ana todos los días iba, Señor, ayúdame, Señor. Tal vez ya no estaba tan al principio, pero ya se siente mejor. Cada vez que se mete, cada vez se va liberando, porque a veces se enraiza, hermano, se enraiza. Y cada vez se fue metiendo, ¿sí? Cada vez, déjeme decirle que se enraiza ese mal, se enraiza. Y ella fue, todos los días iba, Señor, perdóname. Yo sé que he venido a quejarme, pero tú sabes cómo me sentía. Pero hoy estoy aquí, Señor. ¿Sabes qué? Yo estoy aquí en este lugar. Yo solo vengo aquí a buscar tu rostro,
y solo vengo que me fortalezcas, solo quiero que me sanes, me liberes, me limpies, me consagres. Yo solo quiero estar en paz, ya no quiero discutir, ya no quiero pelear con la esposa de mi marido. Yo ya no quiero pelear ni con él, ni gritar, ni faltar el respeto. Ya no quiero discutir, yo lo que quiero es vivir en paz. Yo quiero vivir en paz, quiero estar tranquilo, quiero, Señor amado. Pero si es tu voluntad que mi marido se vaya con esa mujer, que se haga tu voluntad. Pero si no es tu voluntad, Señor, entonces tú vas a hacer un milagro y vas a hacer que él regrese a mí. Esa es la manera de orar. Y entonces seguía constantemente su oración y le dice: Señor, yo sé que mi marido quiere un hijo y no se lo puedo dar porque tú me criaste estéril. Yo nací estéril de nacimiento. Pero si te place, si es tu deseo, si es así como yo lo pienso, como yo clamo, si es tu voluntad, que me des fertilidad para tener hijos, para que él pueda estar conmigo, pues que se haga tu voluntad. Pero Dios le puso en su corazón en ella, le puso en su corazón, como dice la palabra, Él pone el hacer como el querer. Y le puso en su corazón hacer una oración. Al siguiente día llegó y le dice: Señor, solo quiero pedirte algo. Prométeme, yo quiero hacer tu voluntad. Yo quiero hacer tu voluntad. Pero también quiero que se haga tu voluntad, que me des un hijo varón. Te prometo que si tú me das un hijo varón, entonces yo haré tu voluntad. Y esto es lo que prometo, que cuando yo le quite al año el pecho, entonces lo traeré a tu templo para que se haga un siervo, un ministro, un profeta, un sacerdote, un rey, como te plazca, pero que se haga como tú lo quieres. Eso es lo que tenemos que hacer. Y entonces dice que cuando el sacerdote Elí, pero no sé cuánto tiempo pasó, pasaron días, meses, no sé cuánto, quizás un año. Pero ella no peleó y le fue a decir: mira, vos sinvergüenza, ¿vas a sacar a esa mujer o qué? No, mire usted sinvergüenza, tal por cual, deje a mi marido. No peleó ella. Como dice el Señor, esta batalla no es tuya, es mía. El Señor peleará por ti. No pelees tú por él. No, dije que Dios obre. Y entonces vino y regresa, y antes de salir del templo, dice que el sacerdote lo vio y le dice él, sacerdote, a veces uno como humano piensa mal, a veces uno como pastor, como humano, pensamos mal. Y entonces miró a la mujer, dice: ay, esta mujer, yo cuando vino, yo la miraba como borracha, pero me imagino que se echa sus vasitos de alcohol. Me imagino por eso viene así. Dice que miraba, que hablaba, solo movía los labios. Y entonces le dice: ya basta, hija, ya deja de emborracharte. Dice que le dijo el sacerdote: deja de emborracharte. Y entonces le dice: mi Señor, no, si yo no estoy borracha, yo solo he estado angustiada, solo he estado afligida, entristecida por mis acontecimientos. Pero yo vine a orar al Señor para que Él me ayude. ¿Qué debo de hacer? Bueno, pero ya va a cerrar el templo. Sí, ya voy a cerrar el templo, así que perdóname, pero ya voy a cerrar el templo, ya te puedes ir. Dice que ella esperaba hasta que cerraran el templo. Y entonces se fue. Antes de salir, se levantó ella de estar hincada o postrada, y le dice el sacerdote: vete, porque el Señor ya te concedió lo que le has pedido. Se fue. Claro que seguía viniendo a orar y a orar y a orar, y en eso resultó embarazada. Seguía buscando a Dios, y en su embarazo
cuando le resultó embarazada, claro que seguía orando y no dejó de buscar, porque se dio cuenta que cuando empezó a buscar a Dios, Dios le dio la respuesta. Imagínense, cuando tenemos problemas, ella empezó a buscar a Dios, Ana, y ahora que Dios le concedió, le dio el fruto de su vientre, fue cuando más empezó a buscar y honrar más a Dios, y hizo cosas mucho mejor de lo que hizo anteriormente. Y le concedió a su hijo, y al año le quita el pecho y lo entrega al Señor. Señor, yo te prometí que si me dabas este hijo y era tu voluntad, también yo te lo prometí que te lo iba a entregar. Aquí está. Y se lo dio. Y como se lo dio, Dios no le dio solo Samuel, le dio otros hijos después. Y después dice que el Cana dejó a la mujer y se vino a vivir con Ana. Mire cómo Dios resuelve los problemas. No es con tu fuerza, no es con tus criterios y opiniones, sino es conforme a la voluntad de Dios. Y se le apareció el ángel al Señor, estaba orando en el monte, y le dice: Señor, Dios te dice: sé fuerte y valiente, no temas, no desmayes, porque Él está contigo. No te dejará ni te abandonará, le dice el ángel. Dios no te dio un espíritu de cobardía, sino de poder, amor y dominio propio. Ánimo, Jesús. Ánimo, Hijo del Dios Altísimo. Ánimo. No desmayes, no le tengas temor, Él está contigo. Sufrirás, pero Él estará ahí. Serás golpeado y herido y humillado y pisoteado y serás torturado, pero Dios te dará fuerzas como las del búfalo. Sé fuerte y valiente. Dios siempre nos da palabras de aliento cuando estamos pasando procesos de lucha, pruebas, dificultades, circunstancias. Dios siempre va a hacer algo por ti. Va a enviar un mensaje de consolación, un mensaje de fortalecimiento, un mensaje de paz, un mensaje de libertad, un mensaje de seguridad, un mensaje de poder, de gloria. Aleluya. Dios no te va a abandonar, Dios siempre va a estar contigo. Y estando en agonía oraba más intensamente, oraba más intensamente, y el sudor que caía de su rostro de Jesús eran como gotas de sangre. Padre, ayúdame, siento que me debilito, pero dame las fuerzas para cumplir tus planes, dame las fuerzas para cumplir tus propósitos, dame las fuerzas para seguir adelante, dame las fuerzas para que su plan se lleve a cabo, dame las fuerzas, Señor, dame, mi Señor, mi Padre, no me dejes, dame las fuerzas para que se cumplan las escrituras como está escrito. Así oraba Jesús. Así tienes que orar, decirle: Señor, dame fuerzas para seguir luchando, dame las fuerzas que es lo que estoy pasando. Mira lo que está pasando con mis hijos, con mi esposo, mira lo que está pasando en el trabajo, nuestras finanzas se han decaído. Mira, Señor, mira el problema, Señor, que mi hijo está en vicio, mi esposo, ayúdalo, libéralo. Padre, ayúdame, yo no puedo, ¿qué hago? Yo solo vengo aquí delante de ti a buscar tu rostro, invocar tu nombre. Por favor, haz un milagro. Señor, yo te necesito. Yo sé que le he hablado, ya le hablé, ya lo llevé al pastor, ya sacamos un servicio de culto y hay que hacer de todo, porque de todos modos Dios está obrando. Cuando uno va y le dice: venga a sacar un ayuno, amén, sacamos un ayuno de oración y ministración, gloria a Dios, Dios está obrando. Y tal vez sacamos una vigilia, Dios está obrando. Tal vez Dios está haciendo una obra y sacamos un servicio, Dios está haciendo un milagro ahí. Y Dios no deja de responder. Cuando estés en esa agonía, cuando estás en el estado de estrés y depresión, estés sudando, sientes la muerte, sientes el temor, pero agárrate de las manos de Dios, porque Dios te dice: no temas, yo estoy contigo, no te dejaré ni te desampararé. Yo soy tu fortaleza, yo soy tu refugio,
Yo soy tu estandarte, yo soy tu torre fuerte, yo soy, sí, yo soy tu paz, yo soy tu fortaleza, yo soy tu pronto auxilio en la tribulación, yo soy tu consolador. No te desanimes, sigue adelante. Así es cuando tú tienes que seguir luchando, perseverando. Pero siempre no vengas toda la vida con lo mismo, ¿va? De repetir lo mismo, el mismo caso que vengo, que mi marido, mamá, mi papá, mi hijo, mi yerno, mi nuera, el dinero, trabajo, y esto, no. Tienes que variar tu oración, tienes que cambiar, no lo mismo vas a venir siempre. Tienes que venir diferente, decir, bueno, hoy quiero alabar y decirle, papito, quiero agradecerte. Yo sé que estás haciendo un milagro. Yo sé que algo está pasando en la vida de mi esposo, de mi hijo, de mi nuera, de mi padre. Yo sé que algo está sucediendo. Yo sé, Señor, por eso yo vengo a clamarte, a decirte que yo sé que eres poderoso. Estás haciendo un milagro. Para mí es imposible, pero para ti es posible. Bendito Dios, aquí estoy. Yo sigo perseverando y no voy a dejar de orar. Y yo no voy a dejar de ver tu gloria. Aleluya, eso es. Y luego cuando Jesús se levantó de la oración, vino a sus discípulos y los halló durmiendo. A veces hay personas que en el culto, en lugar de venir a buscar, a orar con un corazón dispuesto, venir a orar temprano, a adorar al Señor su alabanza y dispuesto a oír la palabra, sino a veces se vienen a dormir. A veces hay personas que cuando empiezan a orar, les empieza a agarrar el sueño. Ni bien empiezan con 5 minutos, duermen 40 minutos y después despiertan 5 minutos para decir gracias, amén. Durmieron 40 minutos, oraron 5 minutos al principio, durmieron 40 minutos y oraron al final 5 minutos. O a veces algunos están ahí, y Señor, gracias te doy. Señor, aleluya. O a veces están en alabanza, algunos ahí, te alabaré, te glorificaré. Ya no hayan que termine el culto, ya no hayan que dejen de cantar, tienen sueño. Tal vez no durmieron, están estresados, tal vez tienen un espíritu de insomnio. Hay que reprender esos demonios. Y termina la alabanza y leen la palabra y se sientan y les agarra sueño. Hay personas que tienen cámaras y les toman cámara a las hermanitas y están, hermanita, con la boca abierta. Y ellos están ahí llamando al pastor. Y yo no, ¿qué? ¿Sí? Y otros que están hablando en el culto, otros que sueñan que están comiendo algo. A mí me pasó una vez, pero no me acuerdo por qué razón tenía sueño o era el demonio, Estaba ahí, pero no me acuerdo si está en ayuno, en oración. Pero como uno se debilita, de cuántos días, y estaba yo hincado. Y yo miraba que me decían que tomara un vaso de arroz con leche, y decía, ay, yo quiero un vaso de arroz con leche. Estaba yo orando, pero me agarró sueño en un instante, Ay, qué rico el arroz con leche. Y me despierto, y cuando me despierto no tenía nada. Puro diablo. O a veces iba al culto, me acuerdo cuando me congregaba en mi iglesia donde yo perseveraba. Cuando empezaba el pastor en el culto me daba un sueño, que yo ya no quería estar ahí. Yo quería decirle a los hermanitos, por favor, quítense de ahí, yo me voy a dormir. Pero no podía. Tenía sueño.
un sueño profundo, que no podía orar, no podía, y quería mover las sillas y decirle quítese, pero después me iba al baño, me iba a lavar, me lavaba el rostro, ¿cómo se llama? Me estaba ahí y entonces me daba sueño, no podía. Y como tenía un sueño, me iba a lavar y me echaba agua fría, me echaba agua en la cabeza y me regresaba, y cuando regresaba, ¿sabe qué? Se me quitaba el sueño y me sentaba y otra vez a cabecear. ¡Qué sueño tan profundo! ¡Qué sueño! Puro diablo. Y después decía, no, me voy a salir a tomar una refacción. Me salía a comer un enchilado, mi arroz con leche. Cuando salía se me quitaba el sueño. Y cuando entraba, puro estorbo para no oír la palabra. Y eso sucede cuando nosotros nos metemos en oración. Y los discípulos, cuando Jesús llegó y estaban dormidos, y el Señor le dice, oren tan siquiera conmigo una hora, ayúdenme, apóyenme, oren lo que estoy pasando, oren, no saben que voy a ser entregado, pero no hacen lo que uno les dice. A veces les digo a la iglesia, oren por la iglesia, oren por las finanzas, oren por las almas, oren por esto, oren por el otro. Yo creo que ni oran. Y les digo, vengan a orar, y no vienen. Vengan al ayuno, no vienen. Vengan al culto, no vienen. Tal vez se quedaron durmiendo. Si les agarra sueño aquí, también allá. Entonces dice el Señor, y los encontró dormidos. Y él estaba un poco triste, dice, estaba triste. Estaba entristecido. Se sentía triste porque sabía que iba a ir a la muerte. Y les dijo una vez más, vino la primera vez, lo encontró durmiendo, le dice, levántese ahora, tan siquiera una hora. Por favor, apóyenme, ayúdenme. No me dejen. Siempre necesitamos orar unos por los otros. A veces yo siempre estoy orando por la iglesia, pero yo no sé si la iglesia ora por mí. Yo reprendiendo la muerte fuera de las casas del hermano, yo no sé si reprenden la muerte cuando la muerte se levanta contra mí. Fuera toda pobreza y esto y el otro. No, yo no sé si echan fuera la pobreza, el ladrón, el devorador, el destructor de la iglesia para que no se roben los diezmos, las ofrendas. Y entonces dice que vino otra vez y los encontró dormidos. No dejen que el diablo les interrumpa y les robe la paz. No deje que el diablo interrumpa su oración para que usted no pueda ver el resultado de lo que usted espera. Lo que el diablo pone sueño y pone sus obstáculos para que usted no ore, para que Dios no lo escuche, para que Dios no le responda. Y si usted llegó y no le ha respondido al Señor, es porque algo está pasando. Si usted le dice al Señor, el Señor no me ha respondido, es porque algo está pasando, porque usted le está dando lugar al enemigo. Entonces, y encontró la tercera vez bien dormido, dice, y entonces los dejó y se fue él por última vez a orar y se regresó, y entonces Judas ya lo estaba esperando. Ya, el diablo lo estaba esperando. Judas es hijo del diablo. ¿Sabes qué? El diablo siempre te está esperando. El diablo te está esperando para que tú no llegues a cabo, pero no importa, tenemos que llegar a cumplir el plan y el propósito, sí, por el cual el Señor nos llamó, nos escogió, nos eligió, y tenemos que cumplir como Dios dice que debemos luchar, debemos perseverar en la oración, Nada te impida buscar en la oración y ayuno, nada te impida venir temprano antes del servicio a orar para que estés preparado, puedes cantar con libertad y poder recibir la palabra y no te interrumpa el sueño. Tienes que prepararte siempre, luchar por esa vida para que tú seas libre y seas una persona totalmente sano.
El Señor quiere que tú seas un guerrero de oración, que aprendas a hacer oración de guerra espiritual, que aprendas a combatir al diablo, que aprendas a ponerlo en su lugar, que aprendas a someterlo bajo el poder de Jesucristo, para que aprendas, sí, a atarlo, someterlo, sujetarlo y pisotearlo y ponerlo debajo de tus pies, porque eso dice la palabra. Satanás no tiene que estar encima de ti, Satanás tiene que estar debajo de ti. Satanás no tiene que gobernar tu casa, el que tiene que gobernar tu casa es el Señor. Y entonces cuando tú persistes en la oración y tú luchas y perseveras, vas a ver los milagros, las maravillas, vas a ver los prodigios, vas a ver los cumplimientos, vas a ver que tus planes, tus sueños, tus proyectos se van a cumplir, no para que dejes de orar, no para que dejes de buscar a Dios, no para que te afanes, no para que te vanaglories, sino es para que sigas orando y buscando más. Cuando ya resistes el milagro, ya Dios ya cumplió el sueño, es cuando más deberías de buscar, más deberías de clamar, más deberías ser fiel hasta que Cristo venga. Ese es el plan del Señor. Así es. Muchos, cuando reciben sus milagros, reciben sus promesas, se van de la iglesia y ya no vuelven. Ya cuando tienen el carro, la casa, se olvidan, pero después viene otra vez el ataque y viene el diablo, les arrebata, les roba, les quita lo que ustedes le dio el Señor. El Señor no se lo quita, es el diablo que se los quita. Termino. Así de que Dios es fiel en su palabra, Él va a cumplir. Pero cuando tú dejas de buscar, orar, ayunar y congregarte, también el diablo tiene el plan para destruirte. Y cuando te lo quita de un solo. Porque no es la voluntad de Dios que te lo quite, sino porque tú le dices al ladrón que te lo quite. Por eso oremos siempre en el Espíritu y oremos siempre con el entendimiento. Gloria al Señor. Cierra sus ojos, amado Padre, gracias para todos los que nos ven en los medios de comunicación. Padre, que esta palabra llegue a sus corazones, que esta palabra, Señor, pueda confortarlos, pueda alientarlos, pueda, Señor, ministrarlos, que esta palabra, Padre, pueda romper cadenas, liberarlos de la muerte, que esta palabra, Padre, opere y haga obras de sanidades y milagros, Señor amado, que los enfermos sean sanados, sean liberados, sean tocados, cualquier enfermedad se va por el poder de la sangre del Cordero, en el nombre de Jesucristo, por su palabra, porque la palabra es viva y eficaz. Padre Santo, yo sé que la palabra, Señor, y el fuego de tu Espíritu empieza a ministrar el don de sanidades y milagros, opera en cada vida. Cuando se ponen, se unge con aceite, se ministran, Padre, serán sanados. Cristo nos liberó de la maldición de la ley, por su sangre fuimos sanados, y el Señor nos liberó de la maldición de la muerte y de la condenación. Declaramos que somos libres. Yo ato y amarro al ladrón, al devorador, a la oposición, a la persecución y al tormento y a la muerte. Ato y amarro y lo echo fuera en el nombre de Jesús de tu vida. Se somete bajo el poder de Jesucristo ahora, ordenándole que ahora sea sometido, sujetado en el nombre de Jesús. Ahora paralizamos, cegamos y echamos afuera. Ordenamos todo demonio que salga de tu cuerpo, salga de tu familia, salga de tu casa, salga de tu trabajo, salga de tu vida. Ahora en el nombre de Jesús yo reprendo y expulso y echo fuera toda obra y todo poder del infierno. En el nombre de Jesús yo declaro que los muertos resuciten ahora. En el nombre de Jesús, que los muertos resuciten ahí. Ahora, en el nombre de Jesús, le ordeno al alma de ese hombre, de esa mujer, de ese joven, de ese niño. Ahora, vuelva en el nombre de Jesús, que su espíritu vuelva. Ahora, su alma vuelva a su cuerpo. En el nombre de Jesús, levántate tú que duermes. Ahora, en el nombre de Jesús, y los muertos sean resucitados por el poder de Jesucristo. Y declaro, Señor, que tu palabra, Señor, tu palabra bendita, tu palabra es una espada de poder, tu palabra es una espada de milagros, maravillas, de gloria. En el nombre de Jesús yo bendigo tu corazón, yo bendigo tu alma. Yo declaro que Dios te prospere, yo declaro que Dios te conceda tu petición, tus deseos, tus planes. Que yo declaro que el Señor abra puertas, yo declaro que todo lo que hagas, todo lo que emprendes tenga éxito. Yo bendigo y declaro que tus planes estén en las manos de Dios. Declaro en el nombre de Jesús que seas libre. Yo bendigo tu vida, bendigo tu casa y tu familia.
yo te pongo en las manos de Jesucristo. En el nombre de Jesús, sé bendecido, sé bendecida, y declaro que el Señor haga obrar cosas extrañas en ti, opere cosas extrañas, haga algo más que sobrenatural. En el nombre poderoso de Jesucristo, Santo, soberano Dios. Gracias Padre, gracias Hijo, gracias Espíritu Santo. Te damos toda honra, gloria, alabanza, adoración, bendiciones para todos mis hermanos que nos ven en las redes sociales, en esos medios de comunicación. Yo te bendigo a donde quiera que estés. La paz del Señor quede contigo, y pronto siempre estaremos orando por tu petición. Así que escríbenos por favor, y entonces si necesitas consejería, estaremos ahí siempre dispuestos a aconsejarte y ayudarte bíblicamente conforme a la palabra. Un abrazo para todos, bendiciones, cuídense, hasta pronto. Aleluya. Gloria al Señor.